Buenas noches, hermanos. Que la paz del Señor abunde en sus vidas y que el Espíritu Santo gobierne nuestras acciones y pensamientos. Bendita la gloria de Dios. Hoy en esta noche quiero hablar de un tema un poquito conflictivo en la vida cotidiana del mundo y que viene a repercutir las consecuencias cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Es un pecado que nos agobia y que la palabra nos envía al infierno cuando hemos estado en ella, cuando hemos vivido en ello. Es una carga que asedia al cristiano y que ataca más a los líderes grandes de Dios, a los que Dios ha llamado con un propósito para convertirlos en un instrumento valioso en la vida de los futuros cristianos, de las futuras generaciones, de los jóvenes, para seguir nosotros como instructores, como guías espirituales de aquellos que vienen empezando su diario vivir en el Señor. Que hoy en día hablamos bastante nosotros de ese pecado en las congregaciones, condenándolo, repudiándolo, exhortándolo y marginando a las personas que han pasado o están pasando por ese proceso. Que nos tomamos nosotros una labor que no es de nosotros, un trabajo que no es de nosotros. Nosotros no somos quien para acusar y condenar por ese pecado. Pero no quiero hablar en sí del pecado, sino que quiero hablar del pecado y sus consecuencias. Que muchos, valga la redundancia, como siervos de Dios, como maestros de enseñanza, como pastores, como evangelistas, nos llenamos la boca. Llenamos la boca y la abrimos ampliamente, juzgando y condenando este pecado, ignorando el proceso que vive una persona que cayó en dicho pecado. La disciplina que vive aquella persona que cayó en aquel pecado. Y que ni el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, inculpó a nadie por ese pecado. Ni Él. Mucho menos marginarlo. Mucho menos impedirle el acercamiento a Él. Él propio confrontó a un pecado de esta naturaleza de una forma pasiva y sabiamente. Da lástima escuchar a los que decimos que somos predicadores cuando hablamos de este pecado. Cuando condenamos al pecador al infierno. Pero la palabra de Dios dice que Dios no aborrece al pecador, sino que el pecado. Vamos a hablar del adulterio y sus consecuencias. Les voy a hablar de este pecado no como historia, ni como que lo leí en la Biblia, sino que como historia y como que lo leí en la Biblia
y como que lo viví por una gran cantidad de años en carne propia, en 2 ocasiones. Bendita la gloria de Dios. Pero no voy a hablar de mí. Le refiero a mi pecado que lo conviví en carne propia durante una década y más. Para que mire que a mí me da tristeza cuando escucho a un predicador juzgando a un adúltero o a una adúltera y mandándolo para el infierno a un adúltero o a una adúltera, sin saber consecuencias ni problemas de aquello, sin conocer en carne propia de lo que está hablando. Lo ha oído mentar el adulterio, ha leído del adulterio, pero no lo ha vivido en carne propia. El apóstol Pablo habló bastante de aquello que él fue enseñado en él. ¿Cómo voy a hablar yo, condenar algo que no lo he vivido? Yo viví como adúltero montones de años en mi vida. Destruí un hogar. Hice pedazos una familia. Fue instrumento del diablo para destruir a una familia entera. ¿Por qué no decir 2 familias? Y destruir la de la persona que llevé a cometer el adulterio como la familia de ella, como mi familia en aquel entonces. Hoy en día, cuando oigo un predicador que se refiere a aquel pecado como un justiciero, me da lástima no del que está en el pecado, sino que del predicador que hunde más al que está en ello. No conociendo la disciplina que pasa un siervo de Dios cuando es enseñado en esa materia. Vamos a enfocarnos en la Sagrada Escritura. Vamos a enfocarnos en la Biblia, en el adulterio y en la consecuencia que trae el adulterio a uno que es llamado y escogido por Dios. No vamos a ver como una historia, sino que algo que te puede haber sucedido a ti o te puede suceder. Dale gracias a Dios que te cubra de caer en ese pecado. Porque cuando tú juzgas al que está en adulterio, tú deseas la mujer de tu prójimo. Tú que te paras a hablar del adulterio, pecas en tu corazón. Por eso Dios Jesucristo dijo, no hay excepción de pecado. Si bien en la mente dice que el que desea la mujer de su prójimo en su mente, ya pecó. O si la mujer mira al esposo de otra mujer y lo desea en su mente, ya pecó. Imagínate si con desear en la mente cometiste pecado. Ahora es bonito subirnos nosotros y hablar de ello. Cuando yo miro a una persona que está en adulterio, siento dolor en mi corazón porque sé el proceso que va a pasar en su vida. Sé lo que está pasando, sé que no hay paz ni felicidad. Y que no solo se dañó él, ni a la persona, ni a la pareja, sino que hay una destrucción generalizada en un gran circuito de personas alrededor de las 2 familias. No solo hablamos de un hombre y una mujer, estamos hablando de un hombre y una mujer, un padre y una madre, un hijo, un hermano, un tío, unas grandes generaciones. En una destrucción masiva a su alrededor de lo que ha hecho. Pero que va a tener sus consecuencias, claro que las tiene. Va a vivir en carne propia aquello. Y no es que le diga, si le cuento de mí, usted no me lo va a creer. ¿Para qué le voy a hablar de mí?
¿Para qué le voy a hablar yo de la disciplina que pasé en manos de Dios por ese pecado? Si no me lo va a creer. Pero le voy a enfocar en la Biblia de un pecado grande, racional, que hizo destrucciones masivas. Y un arrastre de pecados, o hablemos de consecuencias del pecado por parte del adulterio. Vamos a enfocar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 14. Y su palabra dice: Aconteció el año siguiente en el templo que salen los reyes a la guerra, que David vino a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aconteció la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y siendo Urías de su casa del rey, le fue enviado presencia de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y su señor Joab y los entraron en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate ahí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convino a comer y a beber con
cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Gloria al Señor. Ahí nos enfocamos en lo que dice la Sagrada Escritura. Y lo remontamos de aquel tiempo a los tiempos presentes que estamos ahora, al actual tiempo de la vida de nosotros como pueblo de Dios y aún como los que no son pueblo de Dios. Vemos nosotros la trayectoria de David. Un varón ungido por Dios desde niño. David halló gracia delante de Dios. Dios miró que le era una herramienta buena para dirigir a su pueblo, para liderar al pueblo de Jehová. Colocó grandes dones, grandes talentos, porque David confiaba en Dios. Y fue instruido y se convirtió en un gran guerrero. Venció a Goliat, mató miles de enemigos del pueblo de Israel. Se levantó en gran manera como un rey. Venció y respetó la vida del rey Saúl. Respetó la jerarquía de mando en el pueblo de Dios. Y vemos la escritura que dice que envió a todo un ejército a pelear contra los moanitas. Pero que él, dice la palabra, se quedó. Ya era rey. Ya la mente de David tal vez dijo, yo ya no necesito de Jehová. Ya tal vez se había olvidado de Jehová. Tal vez ya ignoró que Jehová estaba viendo lo que el ojo de Jehová estaba puesto sobre él. Y que el Espíritu de Dios era el que le hacía hacer esas grandes maravillas para dirigir al pueblo y para pelear por el pueblo de Israel. Tan sobrado se tomó aquel hombre con conocimiento de un guerrero y con la dirección de Dios, que dice que se paseaba en el patio de su palacio, desarmado totalmente. ¿Para qué iba a necesitar el Espíritu de Jehová en su palacio? Si el Espíritu de Jehová estaba peleando en la guerra contra los moanitas. Estaba con Urías, estaba con el ejército de Dios, peleando allá el Espíritu de Dios. No iba a estar con perdonando la palabra, un holgazán. Estoy hablando de remontar aquello a nuestra vida, a una mente desocupada. El rey David no estaba pensando cómo le estaba yendo la guerra, estaba confiado en su ejército y en su inteligencia. Ya había perdido la confianza en Dios. Pero vemos la contraparte del pecado del adulterio en la vida de David. Dice que él se paseaba holgazaneando en el patio. Así lo dice la escritura, pero en eso estaba holgazaneando en su palacio, rodeado de todo lo que le había dado Dios. Pero vemos la otra parte donde había una mujer, dice la Biblia, que se estaba bañando. Cuando vemos eso, tal vez la Biblia no lo enfoca así, pero yo veo del punto de vista, y creo que es dirección del Espíritu Santo, que hay una provocación de parte de Betsabé. Se está bañando. Y si el rey la está viendo, quiere decir que estaba visible a los ojos del hombre. Como cuando una mujer casada se viste desordenadamente, que no usa el decoro para vestirse, y se vuelve una mujer provocadora,
O tal vez pierde la diferencia entre un varón y ella, siendo una fémina, a comportarse con un sexo opuesto de la misma forma que se comportó con su marido. Un halago, una risa que es de su esposo, tal vez se la viene a dar a uno que no es su esposo. En esta ocasión aquella mujer estaba bañándose, exhibiéndose, y el ojo humano de David la estaba viendo. Y la llama y la trae al pecado. Y cae un hombre grande de Dios porque se descuidó. Se olvidó de que Jehová de los ejércitos era su hacedor y era su guerrero. Que era el poderoso de Israel el que lo guiaba, pero que no lo iba a guiar siendo holgazán, sin estar cumpliendo la tarea que Dios le había puesto. Y cayó en el pecado del adulterio. Pero no se quedó ahí. Aquello trajo sus consecuencias. Aquella mujer, ellos empezaron en una fornicación, un acostarse en relaciones sexuales. Pero aquello del acostarse en relaciones sexuales le trajo una consecuencia que fue un embarazo. Y aquel embarazo iba a ser algo notorio, venía a traer un conflicto para el rey David y para Betsabé. Porque ella era una mujer casada. No digamos el rey era un hombre casado que tenía bastantes mujeres, bastantes esposas y concubinas. Pero aquel guerrero Urías tenía a su única esposa, a la cual él confiaba en ella y la amaba, pero respetaba a Dios. Aquel hombre todavía dijo, no va a estar el arca de Dios en el campo y yo durmiendo con mi mujer. Se presentó reverente delante de su obligación como un guerrero de Jehová. Pero no se quedó ahí. Vino a luz el pecado por medio de un embarazo. Y después de aquel pecado por embarazo vino a una maquinación, a otro pecado más, a cubrir el pecado y echarle el pecado a otro para que se pasara inapercibido el pecado. Y no, todavía no se quedó ahí, porque Dios no se queda, no hay pecado que no salga a luz. Viene aquello y le trae y lo lleva todavía a maquinar al rey David muerte para Urías. Y lo pone al frente. No lo mató él con su espada, pero lo mandó a matar con su palabra. Con la ordenanza que dio. Maquinó aquello y lo hizo y se volvió un pecado grandísimo. Pero se quedaba ahí. Según David, según Betsabé, se quedaba ahí el pecado. Venía un hijo en progreso y se quedaba ahí. Para él y para la mujer. Ya Urías estaba muerto. No había quien lo se culpara. Él se casa con Betsabé. Pero para Dios no pasó inadvertido aquel pecado. Dios no es como usted y como yo, que juzgamos el pecado y lo mandamos para el infierno. Él lo mandó para el infierno a David. No lo mandó. Ni lo quitó de rey. Ni le dijo, ya no vas a dirigir a mi pueblo. Todavía en el pecado, y lo dejó ahí. Pero venía una consecuencia. Y este pasaje bíblico, yo te lo regalo a ti. Me lo regalo yo cuando empiezo a acusar a un adúltero o a una adúltera. Sabiendo que el pecado es el adulterio, no el pecador. Que el que detesta a Jehová es el adulterio, no al pecador. Viene la consecuencia que pasé yo en mi vida. Me retrato en un rey David. Y no te imaginas lo que sufrí por ese pecado.
en 2 ocasiones. No te imaginas las consecuencias que trae aquello. Para que te pares tú y te llenes la boca juzgando y acusando y condenando a un adúltero. Sin saber lo que el proceso que ha pasado aquel varón. Sin saber cuando pasa por el molino de Dios. Mire lo que dice la palabra en Segunda de Reyes. Y su palabra dice, perdón, gloria al Señor. Salmo 51, 1 al 9. En el libro de los Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopos, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que ha abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Gloria al Señor. Ahí está hablando un hombre arrepentido. Ya no habla aquel hombre que quiso esconder su pecado, porque no pudo esconderlo. Imagínense un hombre que pecó y que lo pudo esconder. No habría una reacción de arrepentimiento en la vida de aquel varón. Un rey enaltecido, grande, soberbio, lleno de todo, cuando pecó. Pero ahí vemos ahora a un rey humilde, a un rey contristado, a un rey que dice que el pecado le va enfrente de él, por las grandes consecuencias que tuvo, por la reacción de Jehová de los ejércitos contra aquel ungido suyo, que faltó a la confianza que Jehová tenía en él. Abusó de la confianza que mi Señor le había puesto. Ese es un pecado descubierto. De un hombre altivo a un hombre humillado, buscando más de Dios, acercándose a Dios. Si nosotros vemos, los salmos son en su mayoría del rey David, enamorando a Dios porque entendió que sin Dios él no era nada, y que había pasado un proceso en ese pecado y que no quería volver a saberlo. No quería volver a caer en aquel pecado, y lo dejó como una muestra de arrepentimiento dándonos a saber que Dios es misericordia. No es como usted y yo que condenamos al pecador.
que agarramos piedras y la lanzamos contra el adúltero y la adúltera, que todavía lo juzgamos como hombres carnales, no como espirituales. Y lo queremos tener con la cabeza agachada, sumisos, caídos en el suelo, y no le ayudamos a levantar. Pero déjeme decirle que aquella persona que está llena de aquel pecado, pero si en su corazón hay arrepentimiento, hay alguien especial que vale por millones tras millones de cristianos acusadores en los altares, que es el Espíritu Santo de Dios, que se llena y nos llena cuando estamos en ese pecado que nos hemos arrepentido, nos hace gran refrigerio y nos hace tocar la gloria de Dios. Porque ese pecado que tú todavía no le has perdonado a tu hermano, Jehová de los ejércitos ya lo perdonó. Y el Señor Jesucristo lo limpió y lo crucificó en la cruz del Calvario. Porque de los arrepentidos es el reino de Dios. Que 1 millón o miles de millones de cristianos se vuelvan contra un adúltero arrepentido o un adúltero arrepentido no tiene precio si el Espíritu Santo te llena y te hace ver que eres hijo de Dios. Y que tal vez el predicador lo condena, pero él ya lo perdonó. El Espíritu Santo no muere en mazo sucio. Y si el Espíritu Santo llega a la vida de un adúltero arrepentido, nada los puede separar del amor de Dios. Miren lo que dice la Escritura. Gloria al Señor. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Gloria al Señor. Yo no soy como Jehová de los ejércitos, de entender que Él viene y cuando hay un arrepentido, Él se olvida de aquel pecado. No tuvo que gritarlo a los 100 vientos, Dios, que lo perdonó, sino que manda su refrigerio a su vida. Y lo levanta, y lo instruyó, y le enseñó, y miró que aprendió, y que sirve para corregir otro. Pero ¿cómo vas a hablar, mi amado hermano, del adúltero y la adúltera si tú no lo has vivido? ¿Cómo vas a hablar de lo que tú no conoces? Tú lees la Escritura y juzgas conforme a la palabra. Pero tú qué sabes si el Señor le va a dar oportunidad a aquel adúltero y a aquella adúltera que se arrepientan y se conviertan. Y que Él no los juzga. Que la palabra lo va a juzgar en aquel tiempo. Pero ¿qué sabes tú si hoy estás hablando contra un adúltero y mañana tú estás en adulterio? O una cosa clara, tú que tanto acusas al adúltero y a la adúltera, adulteras en tu corazón. Si eres mujer o eres hombre, adulteras en tu corazón deseando la mujer de tu prójimo. Y dime, mentiroso, si me equivoco, que a tu mente no viene deseo de una mujer que mira bonita o mira provocadora. El rey David cayó porque miró a una mujer bañándose enfrente de sus ojos, y delante de ti pasa una mujer vestida indecorosamente, te está provocando el pecado, pero tú adulteras con ella en tu corazón. O tu mujer,
Mira, si codicias el varón de otra mujer, la adulteras en tu corazón y has sido culpable de juicio conforme a lo que dijo el Señor Jesucristo. No seas efecto, dijo el Señor, de que peques, porque si aquel adulteró, David adulteró en carne, tú adulteras en espíritu y piensas en la mente. Busquémosle una solución a aquel que está en adulterio y en fornicación. No lo aplaste, mi hermano, no lo aplastes, hermanito lindo. Hermanito de Dios, tú que tienes la oportunidad de pararte en un altar, en un púlpito, hablar de ello, no destruyas al que está en adulterio, al que está al hombre adúltero o a la adúltera, ayúdale a salir de ello, búscale una solución. Si tanto te duele verlo en adulterio, sácalo, ayúdale a salir de aquel pecado. No lo juzgues. Yo te invito a que lea la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo le llevaron una mujer adúltera con piedras en la mano porque era culpable de adulterio, había sido hallada en adulterio y en la ley las apedraban hasta muerte a la mujer adúltera. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Agarró una piedra más grande que las otras y empezó a lanzárselas. Ordenó el Señor Jesucristo a aquella multitud que lanzara las piedras. Los dejó que la acusaran. Aquella mujer corrió hacia de Jesucristo a buscar refugio en Él. Date cuenta que llegó donde Él. La llevaron donde Jesús. Ella buscó refugio en Él. Ignoró su primer petición. Ignoró sus acusaciones. Y levantándose dijo que escribía en la tierra. Y cuando él se endereza, dice, el que se halle limpio de pecado, que lanza la primera piedra. Si tú no has adulterado en tu mente, mi hermano, deseándole la mujer a otro, no te imagines la de Pedro, ni la de Juan, ni la de Pablo, sino que iba por la calle una mujer y tú la deseaste. ¿Sabes tú si es casada o es soltera? No lo sabe, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Tú que te sientas y te subes a los altares a acusar a los adúlteros y adúlteras. Y te acusas solo. Te estás acusando solo, tú solo te acusas, tú solo te condenas, te estás condenando solo. El adúltero se va a levantar, el Señor ya lo perdonó, el Señor le va a solucionar su vida, pero tú te estás condenando solo. Se endereza Jesús y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Cuando le dijo, el que se haya limpio, el que no haya adulterado en su corazón y en su mente, láncele la piedra al adúltero. Si tú no has adulterado en tu mente, predicador o predicadora, si no has deseado la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo, condena al adúltero. Fulmínalo y destrúyelo y sácalo de tu iglesia si es posible. Si no lo quieres ver en los altares predicando o en los buses o en la calle predicando, y si el Espíritu Santo Dios lo respalda y lo motiva, ¿y tú quién eres? Preguntó Jesús, ¿dónde están los que te condenan? Todos dejaron caer las piedras y se fueron yendo uno por otro, uno tras otro. ¿Dónde están los que te acusan?, le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera. Y ella le dijo, no están. Si ellos no te condenan, pues ni yo tampoco. El Señor Jesús lo perdonó. Mi Rey, mi Señor, el que derramó su sangre por mí, perdonó a la mujer adúltera. Mire lo que dice la Escritura. Gloria al Señor.
Salmos 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria al Señor. Yo le doy gracias a mi Padre. En gran manera le doy gracias a mi Señor Jehová de los ejércitos y al Señor Jesucristo por mandar su Espíritu Santo que vive en mi vida. Porque todos los días me doy. En la carne hay un aguijón que me da en la carne todos los días para que no desee la mujer de mi prójimo. Para deshacer todo pecado de que viene a mí. Viene el pecado de desearle la mujer al prójimo. Y lo deshago en la mente. Yo no soy extraterrestre, soy ser humano igual a ti. Pero si no te viene ese pecado, déjame decirte que tú eres extraterrestre. O ya tienes alas. Pero yo me siento bienaventurado porque yo pequé en adulterio en 2 ocasiones. Pecado que lo arrastré por varios años. Pecado que tuve consecuencias en el primer pecado de adulterio que le quité la mujer a un hombre. Lo viví, fui molido y fui destruido y fui deshecho y reconstruido por Jehová. Y yo soy bienaventurado. Cuando la palabra de adulterio suena en la boca de un predicador, yo me alegro porque dije yo, aquí viene una solución para un adúltero. No es una solución, es una condena a la que le mandas, mi hermano. Cuando hablas en los altares, cuida tu boca de hablar del pecado, pero buscarle la solución al pecado de tu hermano. Pero yo te veo con un traje sentado en un estrado, acusándolo y condenando a tu hermano, sin saber si es bienaventurado, si Dios ya le perdonó el pecado. Mire lo que dice la Escritura, bendita la gloria del Señor. Segunda de Samuel 12, 1 al 7. Gloria a Dios. Jehová envió a Natán a David. Bendita la gloria de Dios. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de su camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con
hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Gloria al Señor. Tú eras mi ungido, le dijo a David. Tiene dos versiones. La acusación de Jehová y la solución del pecado de David. Tiene dos direcciones. ¿Y por qué no hablamos de tres? Y hablemos de la más fundamental. Jehová de los ejércitos no lo destruyó a David. Tu pecado, le dice, no va sobre ti. Te es perdonado. Pero están tus consecuencias. El hijo murió. Los hijos de David se volvieron contra él. Anduvo huyendo de su propia familia. A pesar de que fue un rey que se arrepintió, se conmovió. Vemos un hombre espiritual, a un hombre altanero, y después vemos a un hombre humillado y a un hombre espiritual, humillado y enaltecido por Jehová. Y empieza a enamorar a Dios y empieza el Espíritu Santo a recibirlo, a darle palabra, y empezó a cantarle a Dios, a cantarle, a hacerle salmos a Dios, a saber de dónde lo había sacado Dios y que le había perdonado un pecado de muerte. Se lo había perdonado. Sufrió las consecuencias de ello, pero se arrepintió y fue perdonado por Dios y enaltecido nuevamente por Dios. Y gracias a eso, a ese perdón de Dios en la vida de David, hoy nos deleitamos leyendo los salmos del rey David. Tú te deleitas en ellos y yo también. Ahora vemos atrás, a un lado de la moneda, donde David, un hombre adúltero, un hombre que le quitó la esposa a un guerrero, y que no solo le quitó la esposa, sino que lo mandó a matar. Y vuelve a hablar como un hombre enaltecido. Todavía no estaba la humillación en él. Todavía creía él que el pecado había pasado inadvertido delante de la presencia del Señor. Y dice, bueno, dice, ese hombre que no mató de las ovejas suyas, dice, vino y le quitó la ovejita al que solo tenía una y se la dio al invitado. Ese tal sea digno de muerte, y si que pague aquello. Y lo condenó a la muerte, como condenas tú que juzgas al adúltero y que no le buscas una solución. El rey David habló como hombre no arrepentido. Y juzgó siendo él culpable de juicio. Siendo culpable de juicio, juzgó sin tener derecho a juzgar. Tenía sus esposas y concubinas, y el deseo le vino de la mujer de su prójimo. Y pudiendo satisfacer su deseo en una de sus mujeres o concubinas, vino a darle nacimiento al pecado y hasta mandó a matar. Él que estaba juzgando a aquel hombre que mató la oveja del hombre teniendo varias, él era culpable de juicio. Lo juzgó Dios a él. Pagó el precio él de su juicio. El adulterio era condenado a la muerte en aquel entonces bajo la ley. Pero le dijo el Señor, Dios te ha librado de ese pecado y no morirás, pero tienes tus consecuencias. Vemos la cara de esa moneda, donde Dios muestra un panorama de a qué nos ha llamado a nosotros.
El profeta no vino a traerle palabra de muerte al rey David, sino que vino a buscar un arrepentimiento en David. Eso tenemos que buscar nosotros cuando juzgamos el pecado de adulterio. Buscar un arrepentimiento en cada persona. Pero da tristeza cuando que lo primerito que dices, tú no puedes predicar porque estás en adulterio. Tú no puedes subirte a un bus a predicar el evangelio de Cristo porque estás en adulterio. Tú no puedes enseñar porque estás en adulterio. Tú no puedes recoger ofrenda. Tú no puedes cantarle al Señor porque estás en adulterio. Tú no te puedes montar a este altar porque estás en adulterio. ¿Y acaso eres tú mejor que el que está en adulterio? ¿Conoces tú si Dios ya le entabló juicio a él? Si Dios ya lo juzgó y ha pasado un proceso, Dios lo perdonó y tú no lo puedes perdonar. Lo juzgas como si fueras tú el juez. Así fue David. Se convirtió en juez de la profecía que le llevaba Natán. Y resulta que la profecía era de su pecado. En 2 ocasiones te hablo como conocedor de la materia, no como leedor, sino que como conocedor. Llámame a mi número. Ya lo tienes ahí. Llámame. Y dime que no has cometido adulterio en tu corazón y en tu mente. Y yo te devuelvo la llamada y te pregunto cómo has hecho para no desear en tu corazón. Bástate con mi gracia, dijo el Señor Jehová. Y dice que por gracia somos salvos. Y si el Espíritu Santo visita a un arrepentido, a un pecador arrepentido, David fue juzgado por su pecado por Dios. Y vivió alabándole a Dios. Pagó sus consecuencias por parte de Jehová. Pero no lo castigó un hombre, sino que Dios lo puso en manos de sus enemigos. Pero él se gozó y gimió y se enamoró más de Jehová. Mientras que el que pecó en adulterio o la que pecó en adulterio busca el arrepentimiento y le gime a Dios, tú te estás alejando de Dios cada rato, porque en lo que juzgas, te juzgas a ti mismo. Perdón, mis hermanos, porque como ser humano yo me equivoco. La verdad es Cristo Jesús. Ya nos vemos en el reino de Dios. Yo te invito a que le abras tu corazón al Espíritu Santo y ya no mires con los ojos carnales, sino que mires con los ojos espirituales, con una mente renovada en Cristo Jesús y un corazón, templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Que la paz de Cristo los acompañe. Amén.